Buenos días, nos encontramos en la sede de la Universidad Nacional Abierta, acompañado de algunos compañeros, unos colegas y algunas personas del cuerpo directivo de la institución para presentar la disertación de mi trabajo de doctorado para optar al título de doctor en educación, mención currículum, ante la prestigiosa Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. El nombre de la disertación es una aproximación teórica al diseño curricular en educación a distancia. El trabajo fue conformado en 6 capítulos. En el primer capítulo se habla del origen de la investigación, en el segundo capítulo hablamos del marco referencial, en el tercero el marco metodológico, en el cuarto estamos hablando del análisis interpretativo, en el quinto capítulo la disertación de la discusión y en el sexto capítulo la propuesta del investigador. En este trabajo nos vamos a detener un poco en los capítulos 4, 5 y 6, donde está el corazón de la investigación. El primer capítulo es el lugar donde se presentan los escenarios de educación correspondientes a la modalidad de educación a distancia y su incidencia en la formación del individuo. Teniendo en cuenta la diversidad de conceptualizaciones existentes sobre el currículum, se plantea la necesidad de explicitar claramente qué aspectos deben estar presentes en la concepción del diseño curricular universitario como modalidad de educación a distancia, produciendo un aporte innovador a la educación en el contexto del currículum. Las interrogantes de la investigación que emergieron fueron cuáles son los elementos filosóficos teóricos aportados por el diseño curricular en educación a distancia, qué significado y sentido emergente procura el diseño curricular para contribuir al fortalecimiento de la educación a distancia, cuáles son los elementos epistémicos que definen la configuración del constructo teórico al diseño curricular que fortalezca la educación a distancia, y si existe la necesidad de contar con una aproximación teórica al diseño curricular en educación a distancia. Estas interrogantes conducieron a un gran objetivo, que es generar una aproximación teórica al diseño curricular en educación a distancia. Y para lograr este gran objetivo se emergieron algunos objetivos específicos. Analizar elementos filosóficos y teóricos aportados por el diseño curricular a la educación a distancia, interpretar los significados que emergen al diseño curricular en educación a distancia, contrastar los diferentes significados y elementos teóricos relacionados con el diseño curricular en la educación a distancia, derivar los planteamientos epistémicos para la configuración del constructo teórico al diseño curricular en educación a distancia y generar una aproximación al diseño curricular desde el contexto de la educación a distancia. En el segundo capítulo, que fue el marco referencial teórico, además de eso, tenemos los fundamentos que señalan los autores en materia de participación social, calidad de vida y desarrollo educativo desde el contexto de la educación a distancia. Los valores de hechos anafóricos del discurso doctoral que sirvieron como guía y apoyo para esta disertación. A continuación, vamos a hablar de estos referentes teóricos en forma cronológica. En primer lugar, vamos a hablar del proyecto UNA del año 1977, donde ellos dicen que no existe contigüidad física entre el estudiante y el profesor. En 1993, Díaz Barriga, aproximación metodológica al diseño curricular hacia una propuesta integral, el puente, ellos definen que eso es el puente entre la intención y la acción, entre la teoría y la práctica. Más adelante, la Comisión Curricular de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carabobo, en su disertación, hace una revisión periódica del currículum. Ellos en este documento se basaron en el modelo de Castro Pereira de revisión y ajuste permanente del currículum. En el 2000, Clark, que en su documento Creando Universidades Innovadoras, Estrategias Organizacionales para la Transformación, nos dice que los cambios e innovaciones se deben incorporar a través del diseño curricular.
En el 2005, Guerrero, en su documento de elaboración y aplicación de un diseño curricular en materia de ética ciudadana, define los modelos de instrucción que aseguran el aprendizaje. Ortega, en el 2010, diseño del currículum, generador de perfiles institucionales en las carreras de diseño, nos dice que el perfil no puede ser desarrollado en un currículum rígido, cerrado e inmodificable. Esto es lo que significa que él debe ser dinámico. Esto ya había sido visto por el doctor Castro 30 años antes, cuando presenta que el currículum debe ser dinámico y con ajuste permanente. En el 2018, Castro Pereira, en su ponencia presentada en el marco del Diplomado del Currículum del Programa Internacional de Cooperación Técnica presentado en la Universidad Nacional Abierta sobre currículum, presenta el modelo lineal del currículum. En el marco metodológico del capítulo 3 se configura esta investigación de manera cualitativa, con una investigación de tipo documental apoyada en el diseño bibliográfico de carácter analítico e interpretativo. Se utilizó la hermenéutica como método interpretativo según Guba y Lincoln. Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron la observación documental, el resumen analítico, y los instrumentos fueron fichas, dispositivos electrónicos y matrices de referencias textuales. Para el análisis del contenido del currículum se usó el círculo hermenéutico también de Guba y Lincoln. Se produjo una síntesis interpretativa donde se delineó una visión del constructo teórico basado en la integración de posturas a través de la triangulación de la información, facilitando el proceso del constructo teórico. Luego, en el capítulo 4, donde nos vamos a detener un poco, se hace el análisis interpretativo, se muestra la conexión entre el investigador con respecto al pensamiento, lo que plantean las teorías, sus tendencias ideológicas y reflexiones. En tal sentido, se considera la concepción metodológica presentada por Strauss y Corbin, que está en 3 etapas: la descripción, la simbolización conceptual y la teorización. En la primera, se describen todas las fundamentaciones en detalle sin obviar nada. En la simbolización conceptual, en la segunda, se extiende la categorización resultante de cada una de las necesidades y puntos de vista del autor, en confrontación con la información rescatada desde las fuentes textuales. En la tercera se presenta la triangulación entre las teorías, las categorías, dando origen a la construcción teórica. Luego se hizo la sistematización de las categorías. Noten que en las láminas hemos puesto 3 colores con fines didácticos, que más adelante vamos a reseñar. De esta sistematización de las categorías emergieron 3 dimensiones: los fines filosóficos y teóricos del diseño curricular, la concepción del diseño curricular en educación a distancia, el microcurrículum en educación a distancia. Para llegar a esa sistematización se utilizaron unas matrices de evidencias textuales. Debido a que teníamos 3 dimensiones y 3 indicadores por cada una de ellos, se produjeron 18 matrices de evidencias textuales. Para esta presentación les vamos a mostrar una de ellas más bien, para que tengan una idea de cómo se hizo la sistematización. Las evidencias textuales se tomaron en cuenta algunos documentos y en cada una de las evidencias textuales se subrayó lo más importante o la frase más importante que emergía de ese documento. La segunda etapa de esa sistematización fue tomar esos registros, hacer la interpretación del autor y extraer de ahí la postura del investigador. Así se hizo con las 18 matrices. De ahí emergieron los elementos más importantes del diseño curricular y se dieron algunas definiciones: la de currículum, la de diseño curricular, educación a distancia, diseño instruccional y planes de curso. De igual manera salió el planteamiento epistémico, donde se presenta la postura del conocimiento referido al diseño curricular desde el escenario de la educación a distancia, desde el punto de vista del investigador.
Posteriormente se tomó esa información para hacer las triangulaciones. También fueron un conjunto de ellas. Aquí les mostramos una de ellas para que tengan una idea de cómo se hizo este proceso. En primer lugar, se toman los enfoques de los autores más importantes de la dimensión. Se hace la interpretación desde el punto de vista del autor de esas evidencias textuales y luego se toma un referente teórico que engloba todos ellos y se hace la triangulación entre ellos para emerger de ahí lo que se denomina la postura del investigador. Para cada una de las triangulaciones se hizo este mismo proceso. Esto nos conduce al capítulo 5, donde está la disertación del discurso y se presenta la aproximación teórica del diseño curricular. Y finalmente, ahí mismo, en el capítulo 5, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Como habíamos visto al principio, cuando hicimos la sistematización, utilizamos unos colores amarillo, rosado y azul. Estos colores nos ayudaron desde el punto de vista didáctico a escoger cuando escogimos los elementos de cada uno de ellos, tenerlos seleccionados directamente con los colores. Y eso nos permitió saber de qué dimensión provenían cada uno de estos elementos. Ellos los configuramos y los unimos para construir la visión del concepto desde el punto de vista del investigador, de la concepción de cada uno de los indicadores. Todo esto condujo a la aproximación teórica al diseño curricular desde el contexto de la educación a distancia. Ven en esta lámina como tenemos cada uno de los colores, el amarillo, el azul y el rosado, para mostrar cómo cada una de estas visiones aportó sus elementos para la construcción teórica. Ahora les muestro la concepción curricular desde el punto de vista de estructura. Normalmente los elementos conducen a la construcción de la concepción curricular. En esta concepción la estructura es novedosa en el sentido que ella es más dinámica que de lo normal. O sea, se presenta que todos los elementos interactúan entre sí para construir la concepción curricular y cada uno de los elementos vienen de una de las dimensiones. La del microcurrículum en educación a distancia, la concepción de diseño curricular en educación a distancia y los fines filosóficos del diseño curricular. En conclusión, sobre las organizaciones educativas, es urgente que modernicen sus programas de estudios a distancia, reorganicen sus estructuras, estatutos, reglamentos y leyes. Esto para poder incorporar las TIC, por ejemplo, en su currículum y poder ir modernizando su currículum a nivel micro, macro y meso. Como recomendaciones, antes de implementar un diseño curricular, se debe elegir para la instrucción donde se haga la selección adecuada de los medios de comunicación y materiales didácticos. Antes de poner en marcha un programa a distancia, es indispensable realizar el diseño de la instrucción en donde se establezcan claramente los objetivos de aprendizaje que han de alcanzar los estudiantes. Seleccionar adecuadamente y organizadamente los contenidos del programa a ser implementado, seleccionar adecuada y organizada de los materiales didácticos que apoyan la instrucción y diseñar actividades para acceder a evaluar los estudiantes en los saberes, habilidades y actitudes que han de aprender. En el capítulo 6 tenemos la propuesta del investigador, donde el currículum en educación a distancia deberá contar con una articulación conformada por el perfil, el plan de estudio, los programas analíticos o planes de curso, presentando las siguientes características: integralidad, globalidad, articulado, armonioso, holístico, actualizado, dinámico, innovador, autocontentivo, muy importante, prospectivo con las bases epistemológicas sólidas, con validez científica y referido al contexto social axiológico humano y ocupacional previamente determinado. A continuación les voy a presentar un modelo micro de un plan de cursos. Sobre todo les voy a presentar la parte del diseño de la instrucción.
para una asignatura en general, el cual se derivó de la disertación teórica del currículo en educación a distancia. El mismo contempla la siguiente estructura: el objetivo de la unidad, el objetivo específico, el contenido, las estrategias instruccionales y la estrategia de evaluación. Aquí podemos ver cuál es la estructura del diseño del instrumento. Están los objetivos específicos, los cuales deben tener en cuenta tanto el rasgo del saber como el rasgo del ser ya definido en el perfil del egresado. En el contenido, los rasgos del conocer y las estrategias instruccionales deben conducir hacia los rasgos del saber que debe tener el estudiante. En cuanto a la estrategia de evaluación, debe estar casado con el objetivo específico, de tal forma que se presente en su redacción los rasgos del ser, los rasgos del saber ya definidos en el objetivo específico, de tal forma que se case la ojiva de las estrategias instruccionales, la estrategia de evaluación y el objetivo específico de la asignatura. Muchas gracias por su atención.